Mónica, preséntate en nuestra audiencia un poquito solo. Bueno, pues soy Mónica Córdoba, 36 años recién cumplidos y soy periodista de profesión, estudio comunicación audiovisual y periodismo y soy valenciana, pero actualmente resido en... Y bueno, pues hoy vengo a hablaros un poquito de comunicación desde mi experiencia. Mm. Ángels me ha presentado como experta en comunicación, pero eh, no sé hasta qué punto soy experta. Es verdad que llevo mucho tiempo viviendo de la comunicación, pero no sé si uno llega a ser experta. Bueno, fíjate que además tú que conoces mucho el mundo americano, experto lo utilizan como aquella Sí, persona que puede ser un referente para otras personas que empiezan en este mundo, ¿no? Simple y llanamente. entonces, Entonces yo creo que ese concepto sí que lo podemos aplicar, ¿vale? En este sí, si mi sentido. experiencia le sirve a alguien, entonces soy, sí, 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 Bueno, especialista y lo... me vas a permitir que cuente el cómo nos conocemos. ¿Vale? Para mí, la verdad es que es un orgullo el hecho de poder hoy contar con Mónica porque fuisteis mi primera promoción allá por... mmm, bueno, dejemos cuántos años hace de eso. Da igual. Pero vamos, digamos que yo empecé con vosotros, os cogí en cuartos, os acompañé hasta segundo de bachillerato y recuerdo aquella cena de graduación, no graduación, ¿vale? Que coincidió además en fechas pues de mediados de junio. Y la verdad que bueno, fue pues eso, con muy grato recuerdo de esa promoción porque justamente fuisteis mi primera promoción de docente. Y entonces hoy sí que puedo decir que estamos con esa experta de comunicación porque llevas pues unos cuantos años ejerciendo de periodista y no solo en España, sino en sitios pues muy interesantes. Yo estudié, como os comentaba, yo terminé el 2003, Uh -huh. estudié 2003-2008 y como hice audiovisual y luego hice periodismo, terminé en 2009 y bueno, en realidad sí, no he parado de trabajar desde el principio, he tenido mucha suerte porque es una generación que terminamos justo como habréis adivinado un poco por las fechas, terminamos justo como en el año de la... Y muchos de mis compañeros de carrera no ejercen, o sea, no han trabajado de esto, o sea que yo me considero muy afortunada. Yo hice prácticas ahí en Valencia, estudié ahí en Valencia, hice prácticas en Canal Nou, en Radio Nou, en la misma que había en la universidad, que también hacían prácticas audiovisuales, y después me fui a Madrid y aquí prácticas en Antena 3, en Onda Cero, y ya entré a trabajar en la revista Hola. Entré a trabajar en Hola y en 2009 y estuve 10 años trabajando en la revista como editora de las secciones de belleza y de vida, Uh y -huh. una parte de esos años la hice en la edición de Estados Unidos. Yo, lo de trabajar por... Exactamente. La verdad que Sí, yo creo que estuve... nos perdimos durante esos años un poco la pista, ¿no? Pero bueno, esto de ser docente y de Sí, tener un punto de referencia en el barrio, pues está muy bien porque siempre puedes volver. sí. Y la verdad que Y yo he nosotros... sido de las que volvía, ¿eh? Yo he sido de las que volvía. Sí, no, eso es cierto, pero bueno, fíjate que tengo en el chat, luego cuando lo veas, pues hay mucho exalumno también, ¿vale? Con lo cual a mí me Ah, qué asombra bien. que este nuevo canal de comunicación, fíjate, ¿vale? Twitch, que está un poco enfocado a todo el mundo de los videojuegos, al mundo, no, pues que esté vendiendo, esté, digamos, ahora apostando por el tema de conversar, ¿no? Entrevistas, este canal, pues Titeando está un poco enfocado a profes y al mundo de la comunicación, al mundo de la tecnología y un poquito pues cómo nos está cambiando la vida y sale pues un poco de pues eso, lo que te comenté aquel día. Un poquito de la necesidad, ¿no? De probar cosas nuevas y bueno, y me asombra que, por ejemplo, el miércoles pues había gente diciendo que más profes tendrían que estar aquí porque aquí es donde está el alumnado. Y bueno, y eso me lleva un poquito a que nos comentes desde tu punto de vista eh, qué es ser un buen comunicador.
Es decir, ¿cuáles serían esas cualidades que yo debo de tener presente? Porque yo sigo aprendiendo y hay muchas veces que me comunico fatal, realmente. Y me entienden todo lo Mira, contrario que quiero. lo primero, lo primero que diría es que tendemos a pensar que ya simplemente el hecho de hablar, sabemos comunicar. No, no. Si no, no habría problemas de comunicación. Y hay problemas de comunicación todo el rato. O sea, en familias, en los trabajos, en las parejas, ¿no? Entre amistades. Entonces, hay que diferenciar. Hablar es emitir sonidos, decir palabras, pero comunicar es mucho más. Y al hilo de esto, y tiro un poquito hacia mi terreno, ¿no? De Ujú. la profesión del periodismo, el otro día justo hablaba con un compañero y, y le decía que, por ejemplo, a los periodistas, como somos la cara, ¿no? Los que ponemos un nombre, un escrito o lo que te decía, damos la cara en una televisión, se da por hecho que nosotros sabemos que tenemos conocimientos. Nuestro trabajo no es saber, sino saber comunicar, ¿no? Y con esto hilo un poco con lo que me decías. Eh, Todos o la mayoría, ¿no? A no sé qué problema físico de hablar, ¿no? Ujú. Todos sabemos hablar, pero no todos comunicamos lo que queremos decir, ¿no? O sea, no transmitimos el mensaje con la intención que tenemos y para eso es que, o sea, es que hay muchos componentes dentro de una buena comunicación. Yo creo que lo primero es tener claro el canal en el que estás. Por eso un poco que comentabas tú de Twitch. Yo he de decir que es mi primera, mi, mi primera incursión en esta aplicación. Tenía ganas y, bueno, a través de tu invitación, pues este, esta primera toma de contacto. Ujú. Es muy importante saber el canal en el que estás transmitiendo, es decir, si es una clase, si es una aplicación como esta, ¿no? Y tal. Yo he trabajado en online casi todo el tiempo, Ujú. pero también he hecho alguna cosa en papel, he hecho alguna cosa en cámara y es muy diferente. O sea, el comunicar en un medio, por ejemplo, así, ¿no? A una Sí, cámara, ¿no? O sí, sí, sí. a una aplicación de estas, una red social, es muy ágil, es muy rápido, es muy visual, entonces no vale a lo mejor como antaño los profesores, ¿no? De nuestros padres, o bueno, yo tuve alguno incluso en la universidad y no hace tanto tiempo, ¿eh? Pero gente que simplemente se ponía delante de nosotros, empezaba a hablar, a hablar, a hablar, a hablar. Así es muy difícil conectar con la gente. Y yo Ujú. creo que hoy en día, que además hay tantísimas fuentes, ¿no? Desde donde puedes informar o comunicar, es muy importante la conexión, el saber a quién tienes delante, Mm. el conocer muy bien el canal, el elegir ya no tanto las palabras, sino por ejemplo, en papel te permite mucha más reflexión y puedes hacer más largas, ¿no? Porque es como un momento de lectura al que puedes volver. Por ejemplo, la gente que lee online con Mm. el scroll, ¿no? Es una lectura mucho más rápida y aquí, o sea, es mucho más efímero, te diré incluso. O sea, hay aplicaciones que no permiten ni siquiera guardar, ¿no? Entonces, Exactamente. lo que dices se queda en ese momento. No va a haber opción de volver a escucharlo, ¿sabes? Y entran muchos factores. Entra el tono, entra incluso la comunicación no verbal, ¿no? La postura, Por supuesto. no sé, la sonrisa, la mirada. No, no, en la clase lo mismo, es decir, si fijaros que Claro, como he comentado, pues yo creo que rompí un poquito mano con vosotros, ¿no? Con esa generación, sobre todo en cuarto, pues eso, de recién salida de la universidad, de estar allí y de ir aprendiendo un poco pues con lo que se conseguía esa conexión o no había esa conexión. Entonces, dentro del mundo de la docencia, el conectar realmente es casi el punto, ¿vale? Es decir, es el punto clave para que luego ese aprendizaje pueda fluir. Y como decía el viernes, pues hay días que son estupendos y maravillosos y que todo fluye, y hay días en los que es verdad que son nefastos o pésimos y no fluye nada y no te encuentras al 100%, con lo cual es verdad que influye muchísimo estar ahí. sí, Entonces,
A mí una de las cosas que sí que me gustaría también saber desde tu punto de vista, es verdad que influye el canal, y es sobre todo esta experiencia que nos has comentado, ¿no? Porque fíjate que el 14 de marzo del año pasado nos fuimos en Martí Sorolla, pues de prefallas, ¿vale? Nos Sí. fuimos de fallas y el 15 pues el presidente de gobierno nos dice que nos tenemos que volver a quedar en casa, y además con la idea de que iba a ser algo, pues eso, yo sinceramente así lo digo y mis alumnos de ahora lo saben, pues yo que sé, hasta Pascua o después de Pascua, y no volvíamos, ¿no? Eran 15 días más y 15 días más, y tuvimos que de alguna forma desarrollar un poquito lo que se estaba experimentando con las clases online, ¿vale? Es decir, pero vosotros, o sea, tu caso, por ejemplo, tu ejemplo, estabas comentando que casi todo tu trabajo se desarrolla en el online. Entonces, ¿cómo conseguimos esa conexión? ¿O cómo consigues la conexión cuando has tenido que estar desarrollando un proyecto o colaborando con unos compañeros desde tu experiencia? Vuestro o sea, muchas amigas mías son profesoras y la adaptación que tuvisteis que hacer así, de un día para otro. También en mi campo eso, porque hay mucha gente freelance, hay mucha gente que trabaja por su cuenta, pero había mucha gente que trabajaba en redacción. Yo en ese momento estaba en redacción y llevaba muy poquito, llevaba un mes y me había hecho muy bien al equipo, estaba súper a gusto, compañeras, Ujú. espacio y de repente todo eso, ¿no? Te lo quitan y tienes que crearte todo eso en tu casa. Y en mi casa, además, yo no tenía casa para eso. Y a muchos de los profesores que tuvisteis que... Yo sé que vosotros mmm, estabais ya bastante adaptados a las tecnologías. Sí, sí, bueno. Nosotros no fue el caso, ¿no? Cuando nosotros estudiamos allí, de hecho yo recuerdo algún año después que fui, que de estos que he ido a veros, todos, vamos, la tecnología, pantalla, no sé qué, dispositivos de tal. Y yo creo que seguramente la gente que ya teníais un poco ese contacto con la tecnología no lo habréis tenido tan difícil. Pero yo me imagino que captar la atención de los alumnos, vídeos, ¿no? O sea, con vídeo, con conferencias, con videollamadas y todo esto Mm. habrá sido muy complicado. Eh, no sé, nosotros en aquel momento funcionamos mucho con reuniones, hacíamos reuniones, pero luego es verdad que cada uno sabía perfectamente cómo hacer su trabajo. Ujú. Pues no sé, casi es más interesante que me cuentes tú No, cómo no, no, vivisteis no, esa no. A ver, adaptación. yo he de reconocer que, bueno, esto lo hemos hablado tú y yo, es decir, y bueno, y mis alumnos que están aquí lo saben, es decir, bueno, desde hace X años, pues el cole sí que ha apostado por la tecnología, en este caso de Microsoft y de otras aplicaciones, no solo de ellas, pero bueno, básicamente. Y bueno, pues el Office 365 ofrece, pues eso, Teams y todo este tema, el hecho de poder conectar, ¿no? Es un poco expandir hasta ahora el tema de... Igual que te puedes informar en muchos canales, hoy en día Sí, también puedes educarte, aprender, desarrollar tus habilidades en muchos otros canales. Y un poquito lo que estuvimos hablando el otro día, es decir, la educación justo con la mano de la tecnología, que no quiere decir que solo con tecnología puedo educarme, evidentemente, amplía espacios y tiempos. Y es un poquito lo que nos pasa además, con las redes sociales, en ese caso, el sí, hecho de informarnos a través de ellas. Que nos va a llevar a otra pregunta dentro un poco, pero te dejo, háblanos, sí. háblanos. Solo una cosita, sí. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando surgió todo aquello de la educación a distancia? No estoy pensando en Mm. las universidades Sí, sí, a sí. distancia, que parecía aquello que era como una cosa como súper, ¿no? Te vas a formar ahí sin clases presenciales. O incluso dentro de mi mismo gremio, de periodistas, mucha gente en las redacciones alguna vez ha planteado personales o lo que fuera, trabajar desde casa y era como, Ujú. no, porque eso no va a ser igual, no se puede hacer y cómo vamos a estar conectados. Pues yo creo que esto nos ha demostrado que se puede hacer, o sea que lógicamente hay que adaptar
adaptarse y Mm. que hay que adaptar también las tecnologías porque no todas funcionan bien. Em, es complicado también suplir el tener un compañero al lado, el juntos, pero yo creo que es posible, ¿eh? Y yo creo que, vamos, esto nos lo ha dejado clarísimo. O sea, ha habido empresas, y yo ya hablo por esta parte que me toca, ha habido medios Ujú. que han podido seguir haciendo su trabajo de manera virtual, ¿no? O sea, pues eso, conexiones como esta, Sí, sí. o perfectamente. Sí, sí, además retomando un poco el tema de las conexiones, a mí me asombró, por ejemplo, que, a ver, yo soy muy de radio, he de reconocerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me muevo mucho en coche, con grandes distancias por la mañana y es un medio que me acompaña. Yo básicamente me informo a través de la radio, a través de las redes sociales. Y el hecho de, en pandemia, pues tener un poquito más de tiempo, ir mirando un poquito, pues eso, de no coger el coche, pues estabas ahí, la radio un poquito te acompañaba y luego pues tenías tu dinámica. El cómo la propia radio y los periodistas de la radio se adaptaron con conexiones desde casa, ¿no? Y es decir, bueno, yo Sí, estoy dando mi clase, pero es que sí. el otro profesional también está. Y esto pues ha sido gracias a la tecnología sin lugar a dudas. Me Y esto ha interesa. pasado, Ángels, también, ha pasado aquí en Madrid hace nada, hace un mes con el tema de Claro, claro, con la el nevada que tema de cayó. Filomena, sí, sí, claro Sí, que ahí los, retomamos un los poco. propios, claro, los propios reporteros no podían llegar a la tele y entonces hacían bueno, sus piezas, no vamos a decir ni siquiera reportajes, ¿no? Pero hacían sus conexiones con sus propios móviles desde sus casas, pues es que no hemos podido llegar a la redacción porque estamos, o sea, ha sido bestial. Hmm. Este año ha sido, vamos, brutal, Yo creo sí, que ha sido el año en el que ha quedado evidente que primero van a haber nuevos medios de comunicación, dígase por ejemplo Twitch, evidentemente, sí. y, y yo creo que queda claro que la tecnología nos ayuda a salvar distancias, que no quiere decir que ayude a salvarlo todo. ¿Vale? Porque es verdad que es un poco lo que siempre comentamos, que sin esa proximidad pues se pierde una emoción, no quiero decir quizás emoción, pero sí una conexión Un sentido. mucho más Sí, sí, sí. cercana que yo creo que en una clase es muy importante, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante. Sí. Volvamos un poco a las redes sociales, ¿vale? Como periodista y para vincular un poco tu especialidad y en este caso la mía, muchos alumnos, muchas personas, la única forma de información es a través de las redes sociales, pero claro, hay que saber dónde estamos y qué leemos y dónde nos informamos, porque claro, estamos con las famosas noticias mentira o fake news en inglés. Ahí, ¿cómo podemos hacer? Es decir, o qué ¿qué sugerencias nos darías tú? Sé que son cosas que a lo mejor no habíamos hablado, pero una de las virtudes de este pequeño programa que estamos intentando hacer es que no tenemos un guión, ¿vale? Es una charla realmente. Así que bueno, luego te tendré que invitar a 4 cafés en algún momento por cambiar el guión, pero bueno, ya sabes que nunca he sido muy de guiones, eso es Yo verdad. tampoco, ¿eh? A mí me gusta improvisar. Esto es como todo. Yo cuando empecé en Hola, Ujú. empecé también a llevar sus redes sociales y en aquel momento no había ni nada de esto. Éramos un chico y yo que éramos los más jóvenes y nos lanzaron un poco ahí a la piscina. Estamos llevando las redes sociales en primeras cuentas en Facebook y en Twitter, ya ni siquiera en Instagram en el momento. Entonces, consejo, es que esto es complicado. A ver, es verdad que en aquel momento eran muy poquitos, hablando de medios, los medios que lo utilizaban, y ahora mismo hay mucho. A ver, al final cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Entonces, Sí, sí. yo creo que es importante saber los medios, que no quiero decir serios, va a quedar como que no son serios, pero, o sea, los medios que hacen un buen Consolidados. trabajo, exacto, Consolidados. sí, digamos,
de prestigio, vamos a decir un Exacto. poco de Venga, prestigio, ¿no? sí. Palabra prestigio queda muy bien. Sí. Medios de Venga, prestigio demostrado, entre comillas, demostrado en el tiempo. sí, o sea, al Vale. final a mí me gusta decir que son voces como autorizadas, ¿no? O sea, que a través Sí, sí, voces o legitimadas. con el paso del tiempo, exacto, como que se han ganado por lo menos, no significa ni siquiera que vayan con lo que tú piensas, pero bueno, tienen Ujú, una base detrás que los hace. Entonces, yo creo que al final es contrastar siempre pues con la que pueda tener fuentes, o sea, hay medios de prestigio que, que no se atreverán a decir nada en redes que no en su otro, puede ser online, la ujú, televisión o lo que sea. Pero claro, es que esto de las redes nos ha dado, todos, o sea, todos tenemos voz. Con esto no quiero decir que no, pero se nos ha puesto a todos como al mismo nivel, ¿no? ujú. Sí, sí. Y yo, por formación, sé que no puedo decir cualquier cosa que tenga trabajo, porque necesito confirmarlo, Mm, confirmar que esa información es veraz. Pero una persona que tenga esa y a la vez tiene todo el derecho del mundo a expresarse, puede publicar algo y eso se más ahora que se hace y es un pues imagínate. mm. Te perdemos en algún momento el audio, pero en este Ay, momento sí, se me corta un poquito el audio. Sí, lo sé, soy consciente. Pero por ahora, bueno, sí, puede ser. podemos ir repitiendo, no, no te preocupes. Está todo bien, Vale, está todo bien. ¿Vale? ok, ok. La cuestión es lo que tú dices, es verdad, todos hoy en día yo creo que es una de de los grandes cambios que ha supuesto la Sí, incorporación de las redes sociales, el hecho de que el ciudadano, el alumno, cualquier persona, ¿vale? Puede y tiene una voz y puede participar. Ahora, este sí, salto, ¿vale? Que nos queda en el reto de mi ámbito, ¿no? En el reto educativo, es enseñar que cuando tú das una sí. opinión tiene que estar eh, una cosa es tu opinión personal, pero si es una noticia, es un comentario de esa noticia, tiene que estar contrastada. Y el contrastado es Es que que sea incluso, Ángel, veraz. sí, incluso siendo tu opinión, que es, o sea, totalmente lícito, es que todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, pero sí es importante que seamos conscientes de hasta dónde puede llegar. Por lo mejor yo cuando hablaba con mis amigas en el parque, si daba una igual, comentaba que había visto a alguien o cualquier cosa, se quedaba en un ámbito muy privado. Ujú, Incluso en exactamente. incluso en aquel momento ya había el no sé quién ha dicho, y ya se, como que se, era un poco como lo del teléfono escacharrado. Sí, Pero sí, sí. ahora mismo que tú esas mismas declaraciones las puedes hacer por escrito en un tuit que se queda ahí por los siglos de los siglos. Eh, lo puedes hacer en un vídeo, en un story. Es que hay que ser muy consciente. Yo creo que es lo primero que hay que entender y es que todos podemos decir lo que queremos, pero hay que ser conscientes de cómo lo estamos diciendo y de qué puede pasar con eso. Es que Mm. es muy Sí, peligroso. sí, claro. Fíjate, bueno, a ti, la lástima es que yo creo que nos pilló el primer año, es decir, yo con vosotros estaba empezando y no existían las redes sociales, evidentemente. Intentamos hacer alguna cosa, pero Ni el WhatsApp ni nada, no, ¿eh? nada, ni Ni el móvil. WhatsApp Bueno, ni nada. había móvil, pero no había WhatsApp. Había mensajes de Poca texto, ¿eh? cosa. Había mensajes de texto Sí, que era era diferente, era graciosos. Buenas tardes, María, que te veo por sí. aquí. Muchísimas gracias por pasarte. En 2013 yo al reto de esos estudiantes, que es un poco como este proyecto, ¿no? Un poquito al reto, se me ocurre llevar un proyectito de hacer una lectura colaborativa en Twitter, ¿vale? 2013. Y lo bueno es, es que funcionó y el alumnado se sintió muy reconocido simplemente por el hecho de ser público.
¿no? Y de una cierta interacción. Es decir, si se trabaja, está muy bien. Pero yo creo que lo que no puede caer, y ya esto sí que es mi opinión única y exclusivamente de docente en el sistema educativo, es en repetir discursos o tipologías textuales que cada vez están quedando más alejadas de una realidad. Yo en la medida de lo posible intento que mi alumnado aprenda a que si las redes sociales están, pues tiene que haber en la medida de lo posible cómo elaborar un tuit o cómo sintetizar esa idea clave que es lo que tú quieres contestar ahí y si es informativo. Luego, evidentemente, claro, la forma a veces cuando contestas pues cometes errores, deslices o el dedo que es torpe y esto lo tenemos muy claro que también hay que intentar, ¿vale? Pero Sí, creo que es muy muy importante que, que el alumno sepa la capacidad o el potencial que tiene esas herramientas y la sí, necesidad de un buen uso. Y yo creo que ha ayudado también, incluso en algunas campañas, pues eso de, por ejemplo, de Naciones Unidas, para difundir temas y sobre todo para concienciar y para darnos cuenta que la sociedad, el individuo, el ciudadano, pues tiene una voz, aparte luego que está ahí. Yo creo que es un empoderamiento, ¿no? Por eso hablábamos de las tecnologías del empoderamiento, de las TAP, ¿vale? Del aprendizaje y del empoderamiento, que si no, sí que es verdad que nos perdemos un poco, ¿no? La educación tiene que estar al servicio de las necesidades y creo que al menos saber esto es necesario. Lo que no sé, por ejemplo, es si durante la carrera en la universidad las redes sociales os pillaron o no. Si os salisteis al mundo sin redes. sí. En aquel momento yo creo que teníamos Messenger, yo creo, Messenger y no, no había yo nada. creo que Facebook ya estaría. Facebook, mira, yo creo que mi perfil lo tengo de 2007, yo terminé en 2008, estaba como empezando y yo me lo Sí. hice en los extranjeros y estaba mucho más presente fuera. Pero aquí te diría que por 2007, Hmm. pues así. Estoy súper de acuerdo con lo que has dicho. Son herramientas con muchísimo poder, muchísimo potencial y son muy útiles, pero hay que usarlas con... Hay que Hmm. saber lo que... Es que son ventanas al mundo, ¿sabes? Para recibir, también para dar. Entonces hay que saber utilizarlas. Hay que saber utilizarlas. Y bueno, tú lo has visto estas semanas. O sea, yo, por ejemplo, me apetece mucho... A mí, la parte que más me gusta de mi trabajo, la vida es hablar, ¿sabes? Yo, pues eso, conocer a la gente, ¿no? No gente, sino conocer a la gente, hablar Hmm. mucho. Y Hablar, sí. entonces, sí, como ir un poquito más allá, ¿no? Entonces me apetecía mucho hacer como un formato de entrevistas y pensando, ay, ¿qué puedo hacer? Pues hablé con productoras, pero un año complicado. Y al final me paré y dije, vamos a... Me dije a mí misma, las redes sociales están ahí para Para, con- algo, ¿no? O para sea, tienes una conectar. cuenta de Instagram, tienes un móvil, tienes gente súper interesante la que puedes hablar solamente entre vosotros o con la que, o sea, puedes compartir esa conversación con gente que la quiera escuchar y entonces lo mismo, tú hace 3 semanas pues he creado un programita, lo llamo programita Sí. en Instagram y se puede hacer, o sea, es una herramienta que si la utilizas bien y sabiendo que tienes entre manos, yo creo que es muy útil. Y la verdad que estuve viéndolo, ¿vale? Cuando estuviste con eh, el nombre, tengo el nombre de su nombre artístico, ¿vale? Eh, ¿Cuál es su nombre artístico? Ah, Messer. Messer, ¿vale? Claro, porque Con P, me sale sí, su sí. nombre
y su apellido. Pepe, Pepe. Exactamente. Sí, Y la verdad bueno, que está genial y es verdad que sí que vino a dar algunos de los talleres cuando lo estabais comentando y yo pues la verdad sí. que muy orgullosa pues, de ver que la gente al final encuentra su pasión que es eso al final lo que mueve el mundo. Es decir, da igual si has sido un buen estudiante, excelente, normal, es encontrar la pasión, ¿no? La pasión de lo que te mueve para, de alguna forma, tirar hacia adelante y seguir. Y yo creo Por que eso es muy importante antes lo de la comunicación en el cole, hay que enseñar, lógicamente, el espacio para aprender, pero hay que aprender más que en lecciones, ¿sabes? Y ese poder, si yo recuerdo mis años en colegio, mucho más que aprender contenido y aprender materias. Es muy importante generar como ese entorno de comunicación. hmm, Hay buena comunicación, pero a todos los niveles, tanto los compañeros y que hay un ambiente donde uno... Es que al final, jolín, son unos años en los que muchas veces tú sales de allí y todavía no tienes clara cuál es tu pasión y no sabes muy bien cómo encauzar un poco las cosas que te gustan. Recibes mucha información, mucha gente te dice que deberías estudiar, lo que deberías estudiar. A mí me pasó, a mí misma me pasó. sí, porque además yo creo que Yo tú estabas tuve claro haciendo toda la vida que un bachillerato sí, de ciencias, si no recuerdo mal, ciencias duras. sí, Mm, todas las ciencias del mundo, todo. Sí, el tecnológico, sí. Pues porque a mí me gustaba mucho la comunicación y yo iba como un poco encaminada hacia el periodismo. En aquel momento surgió lo de el tema de la música, del cine, y entonces ujú, yo vi aquella salida, ¿no? Pero había voces que me decían, no, mejor una ingeniería, mejor una ingeniería. Entonces es importante tener ese espacio pues eso, en el que poder comunicarte, mm. expresarte, que entiendan. Es más que hablar, de verdad, es que es muy importante. Es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando he podido no tener una cuestión más organizacional y he podido decir la mía, siempre he dicho lo mismo. Es decir, haz aquello que realmente te haga ser feliz. Porque si tú haces algo que te apasiona, sea lo que sea, evidentemente lo que sí que vas a tener luego es la suerte para encontrar un trabajo. Y quien va trabajando, en el sentido, no porque le paguen, sino trabajo, al final uno consigue la recompensa, que es un tema de la constancia, ¿no? Que es un poquito lo que a veces echas de menos cuando ves pasar muchas generaciones, ¿no? Hoy es bueno, son momentos muy duros y muy difíciles y es verdad que para un adolescente yo me pongo un poquito, y lo he dicho ya alguna vez cuando hemos estado hablando con profes, en la piel de ellos, de estar conectados desde casa, pues tiene que ser muy duro, ¿vale? Y yo lo entiendo. Pero hay que seguir un poco en esa brecha de esa de conseguir ese objetivo. Teníamos una pregunta en el chat, Mónica, que dice que ¿qué opináis sobre el marco de la libertad de expresión, ¿vale? En nuestra sociedad actual, donde cada vez se potencian más los extremismos? Pues sí, pero bueno, es que esto viene de muy lejos, no es solo de ahora, creo. Sí. Lo de los extremismos yo creo que es una condena que tenemos en este país por una mala solución, pero bueno. Dice, ¿veis una solución a través de la educación? Estas herramientas ayudarían. Lo de con estas intuyo que son las redes sociales. Bueno, Mónica, te dejo a ti primero, luego... Es una gran No, pregunta, ¿eh, Juan? o sea, no creo, es que claro, que existan las redes sociales es una consecuencia de expresión y que esto casualmente el otro día lo hablaba también Messer, no sé si viste esa parte Sí, en sí, sí. nuestra charla. Él es rapero, él, o sea, escribe lo que siente, lo que piensa, ¿no? Y yo le hice la pregunta también al hilo de toda la polémica de Pablo Hasél, ¿no? Sí. Eh, nos,
o sea, cada vez queremos una sociedad que se exprese más, que se comunique más, que sea más abierta, que nos podamos entender. Pero esto tiene un hándicap y es que a veces esa misma herramienta que es la que te permite expresarte se vuelve en tu contra. Entonces, lo de los Exacto. extremismos, es que yo no sé hasta qué punto, hasta, no lo sé, es muy complicado, es muy complicado. No sé, es que no sé hasta qué punto es algo que se puede gestionar más con educación o más a nivel social, ¿sabes? Una educación pero más a nivel sociedad, más que con las aplicaciones. Yo creo que con las aplicaciones básicamente es hacer un uso responsable Sí, de y sentido conocerlas común. y saber De sentido sentido común. común, pero responsabilidad, de verdad. O sea, lo que yo creo que los adolescentes o la gente más joven tiene es que tienen la suerte de contar con estas aplicaciones, Además de verdad. estos, sí, o sea, con estos altavoces, ¿no? Que les permiten llegar a mucha gente y recibir muchísima información que nosotros no teníamos antes. Pero hay que usarlas con cabeza. Igual que hay que saber detectar qué información es veraz o no y aprender a contrastar, que esto es muy importante, también hay que verlo en el otro sentido. O sea, es que tienen mucho poder en sus manos, literalmente. O sea, en un móvil con dos deditos pueden hacer de todo. Claro, claro. Por Y pueden ejemplo, hacer muchas cosas buenas y pueden hacer cosas muy muy malas también. malas también. Sí, sí, es Mm, una, o sea, no es una moneda de doble reverso, sino que puedes hacer muchas cosas buenas. Por ejemplo, podríamos sí, citar sí, sí. a Greta Thunberg, no sé si he dicho bien el apellido, seguramente no, pero cuando hablo de Greta ya estamos pensando en ODS, Ya Objetivos sabemos. de Desarrollo Sostenible, una niña de 12 años que llega en un año a ser portada de Times, si no me equivoco. Sí, Puede ser. sí. Bueno, seguro si no es algo. Lo digo por la imagen que me ha venido a la cabeza. O un adolescente que por colgar o hacer una pequeña gracia hunde a otro compañero en un abismo vital que lo deja tocado emocionalmente de por vida, ¿vale? Porque es así, es algo muy Utilizando una misma aplicación, sí, 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 sí. exacto. Entonces, sí que es verdad que eh, por eso yo creo que es fundamental que nuestros alumnos, bueno, nuestros jóvenes, sean conscientes de ese doble filo y sean conscientes en la medida y en el ámbito en el que al final puedes llegar justamente de poder transmitir lo que tienes y que las redes sociales deberían de estar ya no digo en la educación, pero sí de alguna forma hacer el uso para esa conciencia de tenerlas y de utilizarlas bien, porque al final son una extensión más de nosotros. Ahora mismo lo son. ¿Vale? Y Sí, tendemos hacia ahí, es decir, tendemos hacia nuestro DNI en el que se nos dice de quién somos hijos y un numerito que nos localiza, pero tenemos un alter ego, ¿no? Yo ayer decía una foto, pues eso, de Mafalda haciendo unas cosas que decía, a veces mi alter ego lo tiene mucho más claro que yo de lo que tengo que hacer. Entonces, en ese sentido, hay veces, ¿vale? Que esas redes sociales van a ser nuestra carta de presentación, por decirlo de alguna forma. Y tenemos y que en ser muchos muy... trabajos, muchos trabajos, en cuanto reciben un currículum, lo que miran son las redes sociales, ¿eh? Sí. Es así. Sassi dice, pero son anónimas las redes sociales. No, no son anónimas las redes sociales. Te puedes ocultar detrás de un nombre, pero al final es una IP. O sea, si alguien necesita localizar a otra persona, lo puede hacer por una Se denuncia. rastrea, sí, O sea que no, no son anónimas. sí. Esa es una falsa De todas sensación, maneras, eso ¿vale? es, sí. Y es cobarde, ¿no? O sea, el hecho de que una persona se cree un perfil falso para hacer algo, si se crea un perfil falso es porque ya sabe que está haciendo algo.
que no corresponde. debería, o que no es capaz de hacer con su cara, ¿no? O que no Sí, es sí, capaz de sí, por hacer, o sea, supuesto. que él no se hace responsable de lo que va a decir o de lo que va a hacer. No, o sea, si uno no está seguro de hacerlo, darle su cara o su nombre, pues igual debería plantearse si debe hacerlo o no, ¿no? Mm, Totalmente cierto, Mónica. La verdad que yo reconozco que el mundo de la educación me ha ofrecido muy buenos aprendizajes y sobre todo yo creo que el ser capaz de reinventarme no digo cada curso, porque en cada curso no hay proyectos tan interesantes que seas capaz de desarrollar, pero sí de alguna forma de continuar aprendiendo. Y muchas veces, alguna vez, alguno de tus compañeros, recuerdo una de las preguntas, ¿no?, que me decía, pero tú aprendes de tus alumnos. Y yo le dije que sí. Digo eso porque creo que no se puede entender la vida, ni la educación, ni cualquier trabajo si no eres capaz de continuar aprendiendo de los demás. Pero es que tenemos vida en todo. O sea, la persona que de aprendimiento pena o que abra los ojos. O sea, tenemos estímulos todo el rato para aprender. Vosotros tenéis muchísimos estímulos, tenéis mucha gente nueva todos los años y vais viendo Mm. cómo van cambiando, pero en cualquier parte, o sea, cambias de trabajo, gente nueva, nuevos espacios, nuevas maneras de trabajar, estímulos, entonces a gente nueva a nivel personal, te cambias de ciudad, no sé, abren un bar nuevo abajo, ¿sabes? O sea, tenemos estímulos todo el rato, y hay que aprovecharlos todo el rato para aprender. Sobre todo, Sí, sí, yo creo sí, o sea, porque sin aprendizaje no hay evolución y sin el error tampoco. Y esto es así, es decir, aprendemos del error por mucho que esta sociedad nos acuse o la cultura que nos han inculcado nos castigue con una penalización, pero sin errores no hay avance. Y una de las cosas que más me gusta de este tipo de proyectos es ir demostrando bueno, que se pueden ir haciendo las cosas. Y la primera, y que se pueden ir mejorando y sobre todo que en hay ese que caso buscar la perfección. No hay que buscar la perfección. no, yo Mira, a creo mí me que pasó también. eso es un error. Creo que es un error Sí, que cometen muchas personas. Cuéntanos. pues que si buscas la perfección, muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces no llegas a hacer las cosas, porque nunca va a ser exactamente, no va a cumplir con todos los requisitos que tienes en tu cabeza, que muchas veces son un poco. Entonces, es verdad, pero es real, o sea, es una cosa humana. Nadie es raro tendemos a buscar la perfección, ¿no? Para estar seguros de algo. Entonces, yo, en mi caso personal, con el programita este que decía, yo tenía muchísimas ideas en la cabeza, pero al final dije, solo necesito dos cosas, el móvil y, y en mi caso, tener alguien con quien hablar. Entonces, tenía el móvil, hablé con las personas con las que tenía que hablar y dije, el móvil ya está, o sea, para adelante. La luz fue lo mejor el primer día, el sonido fue el mejor, el set o el espacio era el mejor, pues no, pero bueno, vamos trabajando sobre la marcha y ya está, y vamos mejorando. Y es igual en todo. No nos atrevemos a, pues, por ejemplo, en temas de trabajo. Me veo ahora hablando con amigas, con compañeros, es que me han ofrecido esto, pero no sé si voy a poder. Bueno, es que si no lo intentas, seguramente no lo sepas, ¿no? O sea, no podemos esperar a estar en el momento, ahora ya estoy. No va a llegar. Es que no vamos a estar preparados. Yo es lo que Uno les se prepara cuando está en el ajo. Yo es lo que les suelo decir, porque, o sea, yo recuerdo, y lo sé, no, ahora ya no doy Valencià de segundo, ¿vale? Sí latín, con lo cual aún es mucho más pequeñito, es un grupo de, pues eso, 10 12 personas, y imagínate, pues es una clase a la que al final, después de tantos años, les coges mucho cariño, pero me pasa todos los años, ¿vale? Entonces, no puedes estar pensando de, no, no sé si lo voy a hacer bien, no sé si esto va a ir bien, no sé si voy a conseguir la nota, no sé. Es que no hay certezas, ¿vale? En la vida.
Lamentablemente solo tenemos una certeza y es que en algún día nos llegará el momento y dejaremos de estar, ¿no? Es decir, pero porque nos tocará. Pero mientras, la única certeza es que cada momento que vivimos es único y exclusivo. Y yo Mira, creo... yo lo comparo mucho, Ángeles, con el tema de nadar, y esto igual suena un poco a tontería. Por ejemplo, la gente que está en un trabajo en el que no está a gusto. Se puede incluso esto aplicar a una y cada uno que se lo lleve a su terreno. Claro, Pero claro, por muchas veces supuesto. te cuesta soltar una cosa hasta que no tienes otra, Mm. ¿vale? Y lo comparo mucho con el salvavidas. No, no, estoy aquí agarrada a esto y hasta que no tenga otra cosa a la que agarrarme no me suelto. Muchas veces, si no te sueltas, no vas a tener esa necesidad vital de buscar lo otro, Mm. porque ya tienes algo. En el tema del trabajo, ¿no? Por ejemplo, Ujú. tú estás en un trabajo en el que no terminas de estar a gusto, pero bueno, es que ya llevo mucho tiempo, pero bueno, total estoy bien. Bueno, a ver si me sale otra cosa, pero tampoco estás buscando activamente, o sea, estás esperando a que te venga algo, pero tú no estás haciendo, porque estás buscando ese trabajo que crees que va a venir así por infusa, y a lo mejor lo que necesitas es realmente que te lancen a la piscina, como cuando éramos, yo no sé si vosotros habéis estado en clases pequeños, yo sí, y muchas veces tú estabas Templando. de miedo, exacto, y el profe te lanzaba a la piscina y ahí era cuando te ponías a nadar. Pues ahí era donde por Exactamente. la cuenta que te traía, ya te apañarías tú para patalear o lo que sea. Y lo mismo, o sea, yo tengo amigas, por ejemplo, que no se han atrevido a venirse a Madrid sin un trabajo, Ya. porque lógicamente aquí la pues es más cara y lo que sea. Pero también te digo una cosa, si te vienes aquí, metes en una línea de trabajo, ya te apañarás o sea, un trabajo y lo encontrarás, que lo necesitas, porque es vital. Entonces muchas veces hay que lanzarse un poquito, hay que para, para, para intentarlo, ¿sabes? Más que esperar a que se pase, Ujú. es aprovecharlo y intentarlo, no sé. No, no, A mí me ha servido en muchas ocasiones, otras veces totalmente me ha paralizado, pero siempre he intentado romper esa situación. Así. totalmente de acuerdo. Yo recuerdo, pues cuando empecé, bueno, yo creo que aprendí a nadar, em, pues creo que tirándome yo a la piscina. No lo sé, ¿no? Creo que en ese caso siempre soy un poco así, ¿no? Es decir, es total, bueno, ¿qué es Twitch? Vale, lo vamos viendo. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues haces 3 o 4 preguntas